Sí, ¿para qué sirve este libro? Para que podamos discutir sobre la democracia y para que podamos discutir sobre la política y sobre la participación política en Venezuela. Bueno, el libro, hay esa visión, hay esa interpretación en contra de la política que leí en algún medio muy desplegada, y hay alguna interpretación de que este es un libro a favor de Pérez y que Pérez queda aquí bendecido. El profesor Philip te acaba de decir también que no se debe glorificar, que está en esa idea, pero tampoco se debe minimizar la figura de Pérez. Debe buscarse, a lo mejor no es demasiado importante buscar un justo término para Pérez, pero creo que deberíamos tratar de revisar esto y ver cuál fue el valor que tuvo este hombre, que creo que fue más allá de una habilidad momentánea, ¿no? Y que fue capaz de, en un periodo, en su primer gobierno, pensar en una Venezuela, en la gran Venezuela, en una presencia abusiva del Estado en todas las esferas de la vida nacional, y luego desmontar todo eso, ¿no? Este Pérez camaleónico, cambiante, ¿no? Que se adapta a los tiempos, que es un político de raza también. Bueno, esa es una figura controvertida y nada más controvertido que lo ratifica la opinión del profesor Pino Urreta, ¿no? En fin, me parece que para todos los jóvenes periodistas, creo que aquí hay muchos, es un libro importante de leer, que yo les recomiendo ampliamente. Creo que está muy bien escrito, que es una lectura amena, no rápida, requiere releer, repensar, hacerse unas cuantas preguntas, volver sobre él, pero creo que para nosotros, a mis cursos de periodismo de noveno semestre, se lo recomendé y espero que lo vayan a seguir. Y hay otra cosa importante, ¿no? Un último detalle sobre el libro que me gusta, que me parece interesante, y es que el término Chávez no está en ninguna de las páginas de este libro. Me parece que ese es un guiño que la autora deliberadamente pensó y trazó para mandar otro mensaje que manda el libro, un personaje como este que lo vemos invadiendo